Dios me los bendiga, mis hermanos. Hoy es el día miércoles y este programa ha sido pregrabado, pero tiene la intención de continuar con nuestros estudios acerca del libro de Judas. Estamos en el versículo 8 y doy gracias a Dios por los comentarios, por sus preguntas y porque el Señor está bendiciendo nuestras vidas. Cuando leí el libro de Judas hace unos días, tuve una clara guía de Dios de poder tomar este libro versículo por versículo y poderlo comentar con ustedes. Estamos en el versículo 8. Quisiera leerlo con ustedes, pero no sin antes de eso vamos a orar al Señor para que el Señor nos bendiga. Si tienes problemas, dificultades, si estás pasando por cosas duras, quisiera que pongas estas preocupaciones en manos de Dios. Vamos a orar por eso, para que así puedas tener la paz de escuchar la palabra y ser enseñado por Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada persona, Señor, linda, que escuche y que mire este programa. Señor, te ruego que tú bendigas cada vida y que toque los corazones. Estamos estudiando tu palabra. Te ruego, Señor, que toda preocupación en este momento la tomes en tus manos. No importa lo que cada uno pueda estar pasando, yo sé que tú eres un Dios de milagros que hacen la obra. Te ruego que nos bendigas y que nos permitas hacer tu voluntad en todo. Sana a los enfermos, liberta a los oprimidos, rompe las cadenas, bendice a los niños, Señor. Si hay niños enfermos en algunos de los hogares, Señor, que nos están mirando, pon tu mano y sana. Trae paz a los corazones de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este día. Judas, en el versículo 8 al versículo 10, dice lo siguiente. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. De nuevo puedo y debo comentar que es una carta muy dura, muy directa, y habla como debe de hablar, por el hecho de que el escritor está con celo de Dios, por causa de que en la iglesia han entrado falsos cristianos que tratan de afectar la obra de Dios y de confundir a muchos para que, alejados de Dios, no sigan su voluntad y que la iglesia deje de ser esa iglesia que teme a Dios y que anda en rectitud y anda en santidad. Así que, mis hermanos, el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, ¿de cuál misma manera? De la gente como Caín, de la gente que quedó postrada en el desierto, de la misma manera que los ángeles que se rebelaron contra Dios, de la misma manera que los pecadores de Sodoma y Gomorra, son los textos anteriores del 5 al 7, de la misma manera que estos casos donde se abandonó a Dios, donde se le dio la espalda y donde se anduvo completamente contra lo que él esperaba, de la misma manera estos soñadores, es lo primero que Judas dice, soñadores, estas personas malintencionadas, estas personas falsas que aparentan cierta piedad y que se pueden decir a sí mismos se pueden titular cristianos y no lo son. Estas personas incurren en varias cosas. Judas les llama en primer lugar soñadores y él está aludiendo a visiones falsas o delirios. Son personas fantasiosas que se miran a sí mismo en lo alto, pero simplemente como una falsa consolación. Hay personas que exageran sus experiencias espirituales y muchas cosas más. En realidad no han tenido ningunas. No estoy juzgando a las personas que cuentan cosas. Sé que hay cosas reales y experiencias maravillosas. Los que buscamos al Señor las hemos tenido. Pero Judas está hablando de que estas personas son como soñadores. Tratan de venir a contar cosas fantasiosas y sublimes para que los demás digan, wow, qué tremendos cristianos que son. Lo otro que Judas utiliza o dice es que mancillan la carne
no andan en rectitud delante de Dios. La otra característica es que desechan la autoridad. Ellos niegan la autoridad sobre ellos. No están dispuestos a respetar ni al pastor, ni a los líderes, ni al Señor. No están dispuestos a respetar a nadie que Dios haya puesto. Tienen su forma de pensar, tienen su forma de mirar las cosas y nunca estarán dispuestos a someterse a la autoridad, a ser humildes. No están en cobertura espiritual. Hermanos, el tema de la cobertura espiritual es algo que tenemos que desarrollar pronto. ¿Qué significa? Que yo tengo un pastor a quien doy cuenta, un pastor que ora por mí, un pastor a quien le pido consejo, un pastor que es como un padre espiritual que me ayuda. Pero hoy son muchas personas que si usted les pregunta cuál es su pastor, no tienen una respuesta, no saben qué decir. Si les pregunta a qué iglesia va, dicen, bueno, voy a tal. ¿Y cuál es su pastor? Bueno, el pastor de tal iglesia es como diciendo, es el pastor de la iglesia, pero no es mi pastor. Desechan la autoridad y es muy importante. Una de las preguntas que tenemos que hacernos para librarnos de esto es, ¿estoy en cobertura? ¿Respeto al pastor? ¿Estoy ahí para someterme o estoy ahí para imponer mi forma de pensar? Estoy ahí para decir cómo es que se tienen que hacer las cosas, cómo se tiene que predicar, cómo se tiene que cantar, cómo se tiene que alabar, cómo se tiene que desarrollar los cultos. Hermanos, estas son cosas que le atañen al pastor y al cuerpo oficial. Yo como miembro de la iglesia voy y me congrego y recibo de Dios. Pero lo que es la organización y la manera como se hacen las cosas, cada iglesia tiene una visión, una forma. ¿Quién tiene la forma correcta? Todas, aunque sean diferentes unas de otras. Lo que importa aquí es que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. En unas iglesias se cantan cánticos antiguos. Alabamos a Dios con cánticos antiguos entonces en esos lugares. En otras iglesias no se aplaude, se alaba al Señor con himnarios, pues lo alabamos con himnarios. En otras iglesias cantan cantos modernos y usan toda una tecnología del momento, pues lo alabamos de esa manera. Cada iglesia tiene su forma. La idea es que, dependiendo a la iglesia donde yo voy, así me adapto a la manera como ellos adoran, alaban y glorifican a Dios. Me adapto porque Dios me llamó a eso. Me llamó a someterme. No me llamó a que buscara que los otros se adapten a mí y a mi forma de pensar, sino que me llamó a ser humilde y a servir. Servir sin tratar de imponer mis puntos de vista o mi manera de ser. También es incorrecto cuando alguien llega y dice, es que en la otra iglesia donde yo iba o en tal lugar hacen esto, hacen aquello. ¿Y quién está en lo correcto si la otra iglesia no lo está haciendo? Pues las dos están en lo correcto, porque cada cual hace las cosas que Dios le vaya guiando. Es un mismo Dios guiando diferentes congregaciones que son diferentes y que Él las guía de acuerdo a su voluntad. Nuestro Dios es un Dios multiforme. Nunca se canse buscando cuál es la iglesia perfecta que está por encima de todas, porque la iglesia del Señor es una. Está compuesta por aquellos que han tenido un encuentro con Jesús. Lo que tenemos que hacer es que al lugar donde vayamos, pues simplemente nos sometemos con humildad. La Biblia dice que esta gente desecha la autoridad, no quiere someterse, quiere imponer lo suyo, quisiera pasar por encima de los demás si fuera necesario. Ellos quieren pasar por encima a quienes Dios ha puesto en autoridad. Lo otro, dice Judas, blasfeman de las potestades superiores, blasfeman contra lo que no conocen. Y cuando Judas dice que esta gente blasfema contra lo que no conoce, se está refiriendo a ángeles, seres celestiales, y pone de ejemplo la disputa que tuvo el arcángel Miguel contra el diablo. Vamos a leer el versículo 9, porque este versículo está profundo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés. Eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Moisés sube a la montaña, mira la tierra prometida y ahí muere.
Nunca bajó otra vez al pueblo que tanto le amaba. 2 millones de personas supieron que Moisés murió en la montaña y no se encontró su cuerpo jamás. Pero la Biblia me cuenta algo que nadie miró, pero que fue algo real. La Biblia dice que el arcángel Miguel peleaba contra el diablo el cuerpo de Moisés. El diablo quería el cuerpo de Moisés. ¿Por qué lo quería? Puedo dar varias razones. Una de ellas, recordemos que Israel venía de la tierra de Egipto y en la tierra de Egipto se embalsamaban los faraones y se mantenían ahí guardados en las pirámides. Y estos faraones llegaban a ser como dioses para ellos. Y podría ser que si el pueblo de Israel al morir Moisés se quedara con su cuerpo, en lugar de llevarlo como llevaban el cuerpo de Moisés y enterrarlo en la tierra prometida que Dios les iba a dar, algunos iban a embalsamarlo o iban a luchar por eso y algunos hasta podían caer en la costumbre egipcia de adorar a los muertos, de adorarlo como adoraban los faraones en Egipto. Y entonces era mejor esconder el cuerpo de Moisés. Qué tremendo, pero la ignorancia de un pueblo hace que Dios tome medidas de precaución y esconde el cuerpo de Moisés, de tal manera que el pueblo de Israel nunca lo encontró. Pero bueno, estaba el arcángel Miguel peleando con el enemigo por el cuerpo de Moisés. Las razones les he dado una de ellas y pueden haber más. Pero mientras disputaba el arcángel por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Quiero explicarles esto. El arcángel Miguel no maldice al diablo, sino que le dice, el Señor te reprenda. Y esto contrasta con la arrogancia de los falsos maestros que se creen tan espirituales que dan la idea que hasta pelean contra el diablo y contra principados y con muchas cosas que ni ellos mismos entienden. Quiero explicarlo de otra forma. Miguel, un arcángel con verdadera autoridad espiritual, se enfrenta al diablo en el asunto misterioso del cuerpo de Moisés. Sin embargo, no lo maldice directamente. Miguel no se exalta a sí mismo, no lo desafía con arrogancia, sino que le dice, el Señor te reprenda, reconociendo que la autoridad para reprender al diablo viene de parte de Dios y no es por nosotros mismos, es por el mismo Dios. Así que mis hermanos, Judas dice que los falsos maestros blasfeman y se atreven a hablar con atrevimiento de cosas espirituales que no entienden. Estas personas usan un lenguaje fingido contra el diablo, sin ningún temor y sin ninguna autoridad real. Lo que están buscando es como llamar la atención para que la gente diga, wow, qué tremendos que son, vean cómo se pelean con el diablo. Hay personas que usan más o hablan más del mismo enemigo que del mismo Dios. Todo es el diablo, el diablo, el diablo, pero casi que no dan honra y alabanza al Señor. Hay personas que ven demonios en todo. Y mis hermanos, el diablo no necesita tanta atención. Ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que la Biblia dice es resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo trata el enemigo de debilitarnos? Pues con las tentaciones, haciéndonos caer, poniendo cosas ahí para que usted resbale y se haga como él, desobediente y pase por encima de los mandatos de Dios. Pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? En realidad el enemigo está vencido. Y si yo amo a Dios con todo mi corazón, yo voy a estar firme y atento para saber cuando el enemigo quiera engañarme. Y entonces simplemente me mantengo firme, me fortalezco en la oración, me fortalezco en el ayuno, me fortalezco con el pastor y le digo, pastor, ore por mí. Siento que estoy pasando un momento de prueba, de dificultad, pero todo esto va a acabar y voy a ser vencedor. Hay personas, volviendo a estos soñadores que Judas dicen, que juegan con fuego espiritual, aparentando poder,
pero no tienen ningún poder porque no están obedeciendo a Dios y lo que buscan es reconocimiento, buscan fama, buscan el respeto de los demás y ya cuando están en esa posición de respeto comienzan a arrastrar a los demás. Dios ha puesto un pastor en tu iglesia, Dios ha puesto y levantado siervos para que nos guíen, para que nos hablen la palabra. Personas que temen a Dios y que nos enseñan la verdadera doctrina que está basada en la palabra de Dios. Un hombre de Dios no anda haciendo alarde, no anda tratando de demostrar que lo es. No anda tampoco poniéndose títulos así para que la gente diga, wow, qué tremendo hombre de Dios. Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. No nos ponemos por encima de los demás, porque sabemos los que le servimos a Dios que somos tan iguales a los demás y Dios sabe eso. Aquí no hay uno más grande que otro. Lo que nos diferencia es el llamado. Así que cumplimos con lo que tenemos que cumplir delante de Dios y nos acercamos unos a otros, porque al acercarme yo a usted, al mostrarme a usted tal y como soy, usted me puede tener esa confianza de hablar, de congregarse, de estar cerca mío, de pedir consejo y hasta de hablarme y contarme cuando alguna cosa no va mal con el fin de que yo lo pueda ayudar. Esto es muy importante. Cuidado con esas personas que aparentan un poder ahí sobrenatural, porque el único que tiene un poder sobrenatural es Dios. Quiero recordarles Hechos 19, 13 al 17. No quiero terminar acá para que les quede aún más claro. Los hijos del sacerdote Seba intentaron reprender demonios. Ellos decían, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el espíritu maligno le responde, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Luego el hombre endemoniado los golpeó y los echó fuera, heridos y desnudos. Igual que los falsos maestros en Judas, ellos usan palabras sin tener la relación con Dios que deben tener y sin tener la autoridad espiritual para hacerlo. Para resumir y terminar este programa, muchos hoy fingen autoridad espiritual sin vivir sujetos al Espíritu Santo. No tienen ninguna relación con el Señor ni con el Espíritu Santo. Buscan fama, buscan millones de seguidores si es posible, buscan sorprender a todo el mundo, pero a la hora de la verdad no son lo que dicen o aparentan ser. Sin embargo, la gente sencilla se quedan como, wow, qué tremendas personas, y muchos andan tras ellos. ¿Por qué? Porque lo más fácil es obedecer a Dios, congregarse, estar en una iglesia donde se enseña sana doctrina, pero estas personas andan detrás de aquellos que les es muy fácil engañarlos. Estas personas hacen guerra espiritual de forma emocional, teatral, superficial. No viven en santidad ni obediencia. Hablan contra sus hermanos, hablan contra otros ministros, atacan las iglesias, se ponen por encima de los demás. Son esa gente que dicen, nadie les cuenta esto, pero yo sí se lo voy a contar porque yo sí tengo la verdad. Yo sí tengo una relación con Dios increíble. Yo sí. Usted mira, y yo por encima de todas las cosas. Pero los llamados por Dios no tienen problemas con esto. Fui llamado por Dios, no tengo nada que demostrar. No soy perfecto, creo que no lo seré mientras viva, pero por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy. Mis hermanos, nadie está por encima de otro. Todos venimos a ser igual. Lo que nos diferencia, como les digo, es el llamado de Dios. Si algún día te miras tentado a manifestar algo que no eres, a convencer a los demás de que Dios te llamó, de que eres una persona guau, espiritual, y qué increíble, qué grande eres, renuncia a esa idea porque eso no viene de Dios. Sé tan lindo, sé tan sencilla como Dios te llamó a ser. Sírvele con todo el corazón. Y cuando Dios se mueva, cuando Dios te glorifique en tu vida y te respalde, recuerda que no fuiste tú. Fue Dios a través de tu vida que lo hizo. Kathryn Kuhlman tenía cultos de milagros tremendos aquí en Los Ángeles. Reunía más de 7,000 personas cada noche. Muchas personas eran sanas, paralíticos se levantaban, ciegos oían. Mujeres que andaban en tremendos pecados se convertían y eran transformadas. Cuando llegaba al hotel, ella no usaba la cama para dormir. Dormía en la alfombra llorando y decía, Señor,
Si hubiera dado un poquito más de mí, quizás tú hubieras hecho más cosas. Pero ella decía algo más. Dios, cuando estaba ahí, mucha gente aplaudía y me miraba a mí. Pero aquí, en el suelo, quiero darte toda la gloria a ti, porque soy consciente de que yo no hice nada. Todo lo que sucedió en ese culto de milagros, lo hiciste tú, no yo. Y a ti sea toda la gloria y la honra. Quiero orar con ustedes y quiero prevenirlos, como Judas lo está haciendo, de seguir en la verdad y permanezca en la verdad y por nada se aparte de la sana doctrina y de lo que Dios tiene para tu vida. Padre, gracias. San Pablo dice que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todos, dice Pablo. Tenemos problemas y dificultades. Muchas veces estamos, Señor, llenos de estrés y situaciones. Pero en el momento de servirte eres tú el que fluyes y hace las cosas. Dios, si te servimos es por tu llamado y tu gracia. Permítenos, Señor, ser de bendición. Y permite que tu pueblo, Señor, viva una vida de humildad, sin querer aparentar o demostrar algo que no es, porque en realidad eres tú quien eres. Y por encima de todo tú vives. Te doy la gloria por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Mañana viernes estamos otra vez juntos estudiando y meditando la palabra del Señor. Bendiciones.